Hola, bienvenidos. Somos el grupo 4 del curso de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Atacama. A continuación les presentaremos un video para explicarles qué son los fluidos no newtonianos. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas. Tienen la capacidad de fluir, carecen de elasticidad y rigidez, por lo que ceden a cualquier fuerza aplicada a ellos. Además, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Es posible clasificar los fluidos en dos grandes grupos, los newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos corresponden a aquellos fluidos cuya viscosidad puede ser considerada constante en el tiempo. En cambio, los fluidos no newtonianos corresponden a aquellos fluidos que no presentan una linealidad entre la presión ejercida sobre estos y su gradiente de velocidad. Es por esta última característica que el estudio de los fluidos no newtonianos resulta bastante complejo. A continuación procederemos con algunos datos e información base. Luego explicaremos qué son los fluidos no newtonianos, cuáles son sus características y de qué manera se clasifican. Por último, se demostrará a través de dos experimentos de qué manera se comportan estos fluidos. Antes de continuar, es necesario introducir algunos conceptos relacionados para facilitar el entendimiento de lo que son dichos fluidos. Un fluido es una sustancia con poca cohesión intermolecular y esto hace que carezca de forma propia, por lo que adopta la forma del recipiente que lo contenga. Algunas propiedades del fluido son la densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen y en un fluido homogéneo esta propiedad no cambia de un punto a otro. Otras propiedades son el peso y el volumen específico, donde el peso específico es el peso por unidad de volumen y el volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa. Otro concepto de gran importancia es la presión, que es la fuerza normal por unidad de superficie, y la compresibilidad, que representa la disminución de un volumen por unidad de aumento de presión. Por último, la viscosidad, un concepto que nos ayudará a entender estos fluidos, ya que es la propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza debido a la fricción provocada por las moléculas. Un fluido newtoniano es una sustancia homogénea que cumple con el esfuerzo de corte, el cual es proporcional al esfuerzo de deformación, de acuerdo a la siguiente ecuación, donde θ es el esfuerzo por unidad de área o esfuerzo de corte, gamma el gradiente de velocidades o velocidad de deformación o de corte, mu la viscosidad. Esto es lo mismo que decir que un fluido newtoniano es aquel para el cual la viscosidad a una temperatura y presión dadas es constante para cualquier velocidad de deformación, independiente del tiempo en que se esté aplicando dicho esfuerzo. Por tanto, serán fluidos no newtonianos los que no cumplan esta condición. Los fluidos no newtonianos corresponden a aquellos fluidos que no poseen una viscosidad definida, puesto que esta varía según la intensidad y tiempo de aplicación de una determinada fuerza. Es por esto que si sobre un fluido no newtoniano se aplica una fuerza pequeña o una fuerza mayor por un espacio prolongado de tiempo, se comportará como un fluido newtoniano. En otras palabras, los fluidos no newtonianos son aquellos fluidos que se comportan como sólidos bajo presión y que tienen una viscosidad definida que varía según la temperatura y el esfuerzo de corte. Los fluidos no newtonianos se pueden agrupar en dos grandes categorías: aquellos que son independientes del tiempo, por ejemplo dilatantes, que son aquellos fluidos que aumentan su viscosidad al aumentar la velocidad de deformación aplicada. Como ejemplos, podemos mencionar compuestos acuosos con concentraciones altas de sólidos, como el almidón de maíz en etilenglicol, almidón en agua, el dióxido de titanio y las arenas movedizas, entre otros. Los pseudoplásticos son aquellos fluidos que disminuyen su viscosidad al aumentar la velocidad de deformación aplicada. Ejemplos de estos fluidos son el plasma sanguíneo, polietileno fundido, látex, almíbares, adhesivos, melasas y tintes. Los viscoplásticos de comportamiento plástico o plástico de Bingham son materiales que se comportan como un sólido elástico hasta que el esfuerzo alcanza un valor umbral. Una vez alcanzado este valor, pasan a comportarse como fluidos, donde el esfuerzo puede tener una dependencia lineal con la velocidad de deformación o no. Algunos ejemplos de fluidos viscoplásticos son el chocolate, salsa ketchup, mostaza, mayonesa, pasta de dientes, pintura, asfalto, ciertas grasas y suspensiones de agua. Por otra parte tenemos aquellos fluidos no newtonianos que dependen del tiempo.
Este es el caso de los fluidos tixotrópicos y los reopécticos. Los fluidos tixotrópicos son aquellos para los cuales la viscosidad disminuye con el tiempo. Este es el caso de las pinturas y gelatinas. Experimentalmente es bastante complicado encontrar la diferencia entre un fluido pseudoplástico y uno tixotrópico, cuando la mayoría de los fluidos tixotrópicos son pseudoplásticos. Reopécticos. Aquellos para los cuales la viscosidad aumenta con el tiempo. Sería el caso del poliéster. Además de las dos clasificaciones anteriores que corresponden al tiempo, independiente o dependiente del tiempo, existen otros fluidos no newtonianos, que son llamados fluidos inteligentes, debido a que bajo ciertas condiciones se comportan de una manera diferente. Dentro del fluido inteligente tenemos los fluidos electrorreológicos y los fluidos magnetorreológicos. Los fluidos electrorreológicos son aquellos fluidos que poseen unas propiedades únicas que permiten que por medio de la aplicación de corriente eléctrica se transformen en menos de una milésima de segundo a un gel o un sólido, que se le conoce como fluidos ER. Y son suspensiones de partículas finas como almidón, polímeros y cerámica en un aceite no conductor, como el aceite mineral o el silicón. Las aplicaciones son en sustitución de válvulas convencionales y en embragues, en sistemas de suspensión para vehículos y maquinaria y en actuadores automáticos. Los magnetorreológicos son similares a los fluidos electrorreológicos, pero en este caso las partículas son polvos finos de fierro. Cuando no hay un campo magnético presente, el fluido magnetorreológico se comporta de forma muy parecida a los otros. La presencia de un campo magnético hace que el fluido se convierta controlado por medios electrónicos con mucha rapidez en un sólido tal que soporta un esfuerzo cortante. Algunas aplicaciones en amortiguadores de choque, embragues, frenos, amortiguadores de vibración, válvulas servo y dispositivos de freno y bloqueo. En la imagen anterior es posible identificar dos gráficos, los cuales hacen una comparativa entre un fluido newtoniano, un fluido de Bingham, uno pseudoplástico y un fluido dilatante. Sin duda lo más notable de ambos gráficos es la similitud existente entre el fluido newtoniano y el fluido de Bingham. Al observar la gráfica de la izquierda, la cual corresponde a un gráfico de esfuerzos versus gradiente de velocidad, es posible notar que tanto el fluido de Bingham como el fluido newtoniano representan una recta. Sin embargo, no poseen el mismo punto de origen. Esto ocurre porque en el fluido de Bingham el esfuerzo necesario para lograr una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad de formación es más alto. En el gráfico de viscosidad dinámica versus gradiente de velocidad, presentado a la derecha, es posible observar que tanto el fluido newtoniano como el fluido de Bingham poseen una viscosidad dinámica constante en el tiempo. Para comprobar de forma didáctica el comportamiento y las principales características de un fluido no newtoniano, se realizarán dos experiencias. Para comenzar con la primera experiencia vamos a requerir bórax, Agua 2 volt. y cola fría. Ahora vamos a proceder a mezclar el bórax con el agua. Una cucharada. Y otra. Una vez disuelto el bórax totalmente en agua, vamos a proceder a mezclarlo en el bol. Una taza de cola fría. Ahora que ya tenemos el fluido, vemos cómo reaccionará a la presión mecánica. Una vez confeccionado nuestro fluido no newtoniano, pudimos observar cómo este reacciona a la presión ejercida sobre este.
Para el segundo experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: un bol, Maicena. agua. Vamos a agregar la maicena. Y ahora el agua. Para ver mejor el efecto, hemos vaciado del bol grande a este bol más pequeño. Ahora vamos a observar cómo reacciona este líquido no newtoniano. En conclusión, los experimentos realizados nos ayudan a apreciar el comportamiento de los fluidos no newtonianos, y aunque no lo crean, es bastante difícil, por no decir imposible, imaginarnos un mundo sin ellos, ya que la simple acción de lavarnos los dientes en la mañana los incluye. O los elementos de seguridad, como chalecos protectores, rodilleras, tobilleras o cascos, que son suaves y livianos, pero que se endurecen ante la presión de golpes o movimientos bruscos. También en la industria alimenticia, los productos tales como crema, azúcar, jarabe, miel, aderezos, presentan este comportamiento. En la ingeniería es importantísimo tener en consideración los fluidos con que se trabaja, puesto que todos poseen características diferentes, las cuales podrían potenciar o mejorar ciertos procesos o solucionar algunas problemáticas. Como lo hizo un grupo de estudiantes en España, frente a la gran cantidad de baches en las calles de su ciudad y la falta de recursos para repararlos. Ellos utilizaron fluidos no newtonianos para tapar los hoyos como solución rápida y temporal al problema. Hemos finalizado. Muchas gracias por su atención. Para ello necesitamos una botella de plástico vacía y un poquito de agua, un embudo y un globo, y harina fina de maíz o maicena. Lo primero que tenemos que hacer es echar la maicena en nuestra botella de plástico vacía con ayuda de un embudo. Una vez hayamos echado suficiente maicena, tenemos que ir echando agua poquito a poco hasta que se forme el fluido no newtoniano.
La clave está en ir echando agua poco a poco y agitar hasta que veamos que queda la textura deseada. Una vez veamos que está líquido, pero cuando lo agitamos ni siquiera se mueve, significa que ya tenemos la textura en su punto. El siguiente paso es inflar nuestro globo. Lo giramos para que no se salga el aire. Y colocamos el globo justo en la boca de la botella. Desenrollamos el globo y como vemos ya no se sale el aire. Así que ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la botella y al globo para que la maicena vaya cayendo dentro de este. Hay que tener un poco de paciencia mientras va cayendo todo. Ahora separamos la botella, soltamos todo el aire y hacemos un nudo. Bueno, pues ya tendríamos terminado nuestro globo no newtoniano. Si lo vamos tocando, realmente parece un líquido. Pero ¿qué ocurrirá si lo tiramos a la vez junto con un globo de agua? Vamos a comprobarlo. Si observamos los dos globos con agua a cámara lenta, podemos ver que el globo que contiene agua, justamente cuando toca la mesa, el impacto provoca que prácticamente el globo se aplaste. Y que si estuviera más lleno, la elasticidad del globo no podría soportarlo y se rompería. Pero sin embargo, el que contiene maicena con agua se vuelve como una piedra en cuanto toca la mesa, provocando que el globo no se deforme ni siquiera un poquito. Esto es porque no tiene una viscosidad definida. Actúa como un líquido, pero cuando se le aplica una fuerte presión, se comporta como un sólido. Yeah, get at it. Just pull the whole top. There you go. That is a weird feeling. Isn't that weird? Weird. You done this before? Yeah. So after many years of filming with either very bright lights or indirect sunlight, I've learned that filming in slow-mo with the colour white is an absolute nightmare. So now it's not. It's oh, that looks badass. It's red. Right, I have to mix this in really well. Oh, that looks weird. Is that good? Yeah. Yeah? Yeah. It's so weird. It's not liquid at all. Look. Feels like, oh, it's so strange. That's me trying to put as much as I can in my hands. It just locks up. It's like, no, I don't want to leave. Oh right, man, that's probably enough. You reckon? That might be too much actually. Okay, so. Okay, alright, ready? Yeah, ready? Go for it. So weird, isn't it? Yeah, it's really weird. Like once you set it off, it's like, oh, there you go. And it just collapses back into liquid afterwards. Yeah. you.